Realmente es una bendición estudiar las Escrituras y también la lección de escuela sabática que tiene enseñanzas de vida. Y el tema de esta semana, el poder de la oración, interceder por otros. Un pasaje muy bonito que nos acompañó en esta semana es el que está en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestros pecados los unos por los otros, orad unos por otros para que seáis y sanados. La oración del justo tiene mucho poder. Y es de este tema de la oración por otros es que vamos a tratarlo en 4 partes. En primer lugar, ¿por qué orar? La oración es una bendición. Así que la oración nos trae esa intimidad, ese compañerismo, esa cercanía y comunión con nuestro Dios. Cuando fuimos creados, los primeros padres, los seres humanos, fuimos creados para tener comunión con Dios. Por el pecado, esa comunión de alguna manera se rompió y en Cristo Jesús es restaurado. Y ahora que caminamos salvos en Cristo Jesús, la oración es parte fundamental del caminar del cristiano. Es para tener intimidad, podemos conversar con el Señor, contarle nuestras alegrías, nuestras penas, nuestras luchas, darle gracias. El libro Servicio Cristiano, página 79, dice: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Qué bendición entonces la oración. Luego, la oración es importantísima porque vivimos en medio de un conflicto cósmico. El libro de Efesios nos recuerda lo siguiente. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales del mal. Qué interesante, este y otros pasajes hablan y demuestran que hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Nuestro Señor Jesús con sus ángeles y el diablo con sus demonios. Y ahí en medio de ese conflicto estamos nosotros. Nosotros tenemos el libre albedrío para elegir. El diablo nunca nos puede obligar a pecar, pero nuestro Dios también no nos puede obligar siempre a obedecer. Por eso es que libremente nos entregamos a Él, entregamos nuestra vida, oramos y en medio de ese conflicto recibimos poder, recibimos sabiduría, fortaleza para seguir el camino de la fe. Por eso es que también oramos por otras personas para que sean fortalecidos y librados del mal. Así que cuando oramos por otras personas, abren nuestros corazones a las influencias divinas y Dios nos usa como canales de bendición. Esto en primer lugar. En segundo lugar, quisiéramos ver un pasaje muy hermoso, aquel que está en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 2 puntos importantes de este hermoso pasaje bíblico. En primer lugar, la confianza que tenemos en Él. Es que finalmente es nuestra confianza en Él que hace todo. Es nuestro Dios que hace todo. En Él podemos ser salvos, en Él podemos ser fortalecidos, en Él podemos ser victoriosos, en Él podemos ser librados del mal, en Él podemos y somos salvos. Es en nuestro Dios que está todo. Entonces la oración es esa confianza en lo que Él puede hacer por nosotros. Hay muchas personas que sin duda hacen muchas cosas justas por Dios, pero eso no garantiza que todo va a estar bien. Lo único que garantiza es nuestro Dios. Así que la otra palabra es pedir conforme a su voluntad. Eso parece un poco difícil. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Más cerca de Él, más conoceremos la voluntad de Dios. Más en comunión con el Señor, más desarrollaremos la certeza de saber su voluntad. Más lectura de la palabra, conoceremos su voluntad. La voluntad de Dios siempre será, por ejemplo, perdonar nuestros pecados. La voluntad de Dios siempre será salvarnos. La voluntad de Dios siempre será darnos la victoria contra el pecado. La voluntad de Dios siempre será que oremos para la salvación también de otros. Podemos aprender a pedir conforme a su voluntad. Un pasaje hermoso que está en el conflicto de los siglos dice: forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no lo pidiéramos así. Conflicto de los siglos 580.
Otro pasaje, los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe fervorosa. Mensajes Selectos, tomo 2, 471. Qué hermoso pasaje. Ahí está entonces la promesa de que en Dios podemos estar seguros de que Él escucha nuestras oraciones. En tercer lugar, la vida de oración de Jesús ha sido y es un gran ejemplo para nosotros. Jesús, por ejemplo, en Lucas 5:16 se dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El mismo Lucas 9:18, Jesús oraba aparte. Mateo 26, 36 al 39 nos muestra la oración en el Getsemaní, en un momento crucial de la historia de la salvación. Marcos 1:35, un pasaje hermoso, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, de los muchos ejemplos de Jesús, podemos ver lo siguiente. En primer lugar, Él tenía un momento especial para orar. Antes que amanezca, en las vigilias de la noche, Él oraba a su Padre y recibía poder, recibía de nuestro Señor en ese momento de comunión. Luego podemos ver que Él tenía un lugar para orar. A veces era el desierto, fue en el monte, ahí en el Getsemaní, tenía un lugar para orar. Y en tercer lugar, sus oraciones que eran a solas, que eran íntimas con el Señor, no siempre eran en silencio, eran también oraciones audibles. Tan audible que en Hebreos 5:7 dice, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, fuerte clamor. En el Getsemaní sus discípulos lo escucharon orar. Lucas 11:1 cuenta que le escucharon orar, tan bonito les pareció la oración que le dijo, Señor, enséñanos a orar. Acá hay una enseñanza también, orar audiblemente es muy bueno también, porque a veces cuando oramos solo mentalmente, que es válido sin duda, las ideas divagan, las ideas se disparan por ahí, por allá, pero hay algo muy especial en orar audiblemente. Algunos tienen miedo porque dicen el diablo puede escuchar la oración, él no lee la mente, pero sí escucha. Pero mire esta cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 309. Al sonido de la oración ferviente, toda hueste de Satanás tiembla. No hay una oración audible que el diablo resista, que quiera usarla en contra de nosotros, porque en ese momento estamos en la presencia de nuestro Dios y el diablo no tiene lugar allí. Cuando oramos fervientemente también por los demás, nuestras oraciones se unen con las de Cristo Jesús, nuestro poderoso intercesor en el trono de Dios, e inmediatamente emplea todos los recursos del cielo para influir positivamente en aquellos por los cuales oramos. Qué hermoso recuerdo. Pablo oraba, los discípulos de Jesús oraban, los primeros cristianos oraban para ser fortalecidos. Pablo oró por los efesios, por los colosenses, por los filipenses, pedía oración por él, oraba por aquellos que eran también los nuevos conversos. Daniel oró por su pueblo. Sin duda, la oración intercesora es parte del plan de Dios para transformar nuestras propias vidas y para llegar a las personas perdidas. Qué hermosa la oración. Yo quiero también, por ejemplo, mencionar dos cosas. La primera, alguien muy cercano a mí, que estaba apartado de la iglesia, frío en las cosas de Dios. Un amigo suyo le empezó a preguntar acerca de algún pasaje de la Biblia. Él no supo enseñarle. Vino, me preguntó, estudiamos juntos y él llevaba la respuesta. El amigo le preguntaba otra cosa, estudiábamos juntos, le llevaba la respuesta y así empezó un momento de estudio bíblico indirecto. Pero yo vi dos bendiciones. La primera bendición es que en esa persona que estaba apartándose de la iglesia y de Jesús, una transformación hermosa. Cómo se volvió una persona de oración, ferviente, consagrada, una persona cuya vida fue transformada, sus hábitos fueron transformados, todo porque empezó a enseñar la Biblia a un amigo y a interceder en oración. Yo imagino esa oración, Señor, bendice a mi amigo, toca su corazón, y a la vez que oraba por él, su vida también era bendecida y se convertía en bendición. La segunda bendición que vi fue una persona llevada a los pies de Jesús por medio de esta persona, un amigo llevando a otro amigo y ambos bendecidos. Otra experiencia es aquellas que cuentan
¿Será que un hijo? ¿Será que un padre? ¿Será que un esposo, una esposa? Y dice, yo estoy acá porque oraron por mí, mi esposo oró, mi esposa oró, mis hijos oraron, mis padres oraron por mí. Es innegable la experiencia y la certeza del corazón de esas personas de saberse cerca y entregados a Jesús por la oración. Claro que el Espíritu Santo trabaja, claro que Dios llama, pero la oración de aquellos que lo aman, que interceden por Él, es una oración de mucho poder y de mucha bendición. Dios te bendiga. Quiero dejarte una tarea. En primer lugar, busca un lugar y un tiempo para tener oración personal, íntima y, como decíamos, hasta audible para con Dios. Va a ser de gran bendición y de poder. Más oración, más poder. Más oración, más transformación. Más oración, más bendición. En segundo lugar, pídele al Señor que impresione tu corazón y tu mente con algún nombre o algunos nombres de personas que el Señor tiene alrededor tuyo, por los cuales puedes orar y llevarlos a los pies del Señor. Tercero, pide a algunos amigos que te acompañen en oración por estas personas. Acércate con oración, con amistad, con el método de Cristo e invítalos para acercarse a Jesús, quizá para estudiar la Biblia y quizá para continuar también los caminos del Señor. Dios te bendiga y quiero dejarte una cita hermosa en nuestra lección en el día viernes. Dice, tenemos la seguridad que ni una oración se pierde, ni Dios olvida a nadie. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y en el lugar que Él considere mejor. Ahora en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 211, dice, la oración de fe nunca se pierde. Ni una oración deja de ser escuchada, atendida y respondida por nuestro Señor. Que Dios nos bendiga, que seamos personas fervientes en oración, porque será de bendición para nosotros y seremos canal de bendición para otros, por los cuales también oramos para que se acerquen y entreguen su vida a Jesús. Dios te use, Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por la oración y gracias por la certeza de que nos escuchas. Y gracias, Señor, por la certeza de que respondes nuestras oraciones. Señor, seguimos clamando porque seamos instrumentos de bendición y clamamos de manera especial porque seamos también instrumentos para que otras personas puedan acercarse a ti, puedan conocerte. Oramos por ellas. Sigue tocando sus corazones y que el enemigo no tenga lugar en sus vidas. Quizá en este mismo momento estamos orando por algún familiar, algún ser amado, Señor, para que entregue su vida a ti. Bendícelo, Señor. Gracias por este momento. Oramos y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.